Después de haber expresado nuestra indignación sobre el caso de Sheila Kondo, repito, asesinada a los 26 años de edad, despedazada y puesta en una maleta, nos corresponde tratar de enfocar esto desde el punto de vista del derecho penal, y para eso contamos con la presencia de Romy Chan, que es especialista en estos temas penales, aunque no necesariamente. Yo quisiera que nos defina en primer lugar cuándo se trata de un feminicidio, y en segundo lugar, en este caso, que hay despedazamiento del cuerpo y encubrimiento del cuerpo, una maleta en el domicilio de este señor, cometido por un agente de la policía en actividad. ¿Qué añade eso? Pero comencemos con la definición del feminicidio, por favor. El feminicidio es un homicidio, pero es un homicidio agravado, donde la víctima es una mujer y quien mata a esa mujer es un hombre en un contexto de violencia familiar, coacción, acoso sexual y bueno, otros ámbitos que la norma establece, ¿no? La pena es bastante grave. Yo creo que ya no es posible hacerle una pena más grave porque puede llegar hasta la cadena perpetua, ¿no? Y la pena mínima es de 25 años, o sea, es una pena altísima. Y el hecho ya de hablar pues de un encubrimiento de las evidencias del cuerpo, un destrozo, podríamos hablar de otros delitos como por ejemplo el maltrato de temas de cadáveres, del honor que tiene de alguna manera, ¿no? El derecho que tiene una persona que también su cuerpo repose como tiene que ser, ¿no? Es un delito también, pero claro que ya comparado con la pena de 35 años o cadena perpetua al feminicidio, pierde un poquito de valor. ¿Qué añade el hecho de que el autor de estos crímenes execrables sea un policía? Ya el más autor presunto, todo el autor presunto, claro. No ha sido detenido, ¿no? Ya a efectos de la pena ya no hay mucho más, pero lo que sí tiene que ocurrir obviamente es una inhabilitación para el ejercicio del cargo. Obviamente una persona cuya función es proteger a la sociedad y que realiza este tipo de crímenes no puede continuar en las calles, entre comillas, protegiendo a las personas, a los ciudadanos, ¿no? Y obviamente un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional en caso esto se dé, ¿no? Y también yo diría voltear hacia los antecedentes del caso, ¿no? Porque creo que es algo que a veces pasa desapercibido, pero es una realidad. Aquí esta persona ya tiene algunos antecedentes vinculados también a... Por violación colectiva, nada menos. Exacto. Un proceso disciplinario por eso, y el señor seguía trabajando. Seguía trabajando, ¿no? Entonces hay que evaluar también ahí cómo se aprecian las medidas cautelares que se pueden dar en ese tipo de procedimientos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el tema universitario, educativo, ya se han dado normas que para algunos son severas, pero que evitan estas cosas, que es cuando hay una denuncia por un tema de acoso o violencia sexual contra un profesor, como medida cautelar es separado del puesto. Claro, porque se busca evitar que ocurran situaciones similares y eso sí, se da un plazo razonable para que se resuelva rápidamente la situación de la persona. Pero por lo visto no hay similar a nivel de temas disciplinarios en la Policía Nacional. Por otra parte, la madre de la joven asesinada ha narrado, con la sinceridad que me imagino produce una situación como la que está viviendo, que ella acudió a la policía y su tema fue minimizado. La madre sentía que era anómalo que la hija no hubiese regresado y no avisara. Y le dijeron, 26 años, habrá ido con su enamorado. Es lo que ha contado la madre. Y luego, cuando insistió, pero ¿dónde vive? Esto no corresponde, esos cuadras más allá, tiene que ir a otra comisaría. Explíquenos cuál es el marco reglamentario para que no se trate de esa manera a una señora que siente que algo grave ha pasado a su hija. Eso es inaceptable, porque toda policía, o sea, toda comisaría y todo policía nacional está en la obligación de recibir cualquier denuncia. La policía no puede calificar. La policía no puede decir, a mí me parece que esto es una tontería. No, no hay que darle importancia. No, es que usted está equivocado, esto no son lesiones. No, esto no es maltrato. Eso no es posible. Ellos están en la obligación de recibir. Y eso, ojo, por una disposición que salió justamente porque muchas veces la policía se negaba a recibir denuncias porque hacían las veces del fiscal y consideraban que eso no era un delito. Quien califica el delito es el Ministerio Público. Ellos están en la obligación de reportar toda denuncia al fiscal. No pueden hacer calificativos sobre la denuncia. Claro, es más, ojo, y eso para que lo sepa la ciudadanía, si no se aceptase una denuncia, el ciudadano está con todo el derecho a ir a inspectoría y poner una queja contra ese policía y de solicitar el nombre al policía que no le acepta poner la denuncia, porque eso ya es una falta contra las funciones. Este tema de la competencia, de que no me corresponde a mí, vaya usted 2 cuadras más allá, a ver, es inaceptable también cuando hablamos de temas de esta naturaleza. Una cosa es un choque,
que quiero dejar sentado un choque, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de una denuncia de esta naturaleza, de desaparición, tema de violación sexual, tema de acoso, de maltrato, ya no es lo mismo. Y la policía, por último, está en la obligación de reconducir el tema. Pero no puede decirle al ciudadano, no, no es aquí, vaya usted, busque dónde es. Eso es inaceptable y lo saben los policías. Y lo que también hay que rescatar es que, cierto es que se capacita, pero muy poco a la Policía Nacional. Ese lo saben, tengo que corregirme porque no necesariamente lo saben como tendrían que saberlo. Y eso es obligación del Ministerio del Interior. ¿Qué es eso que pueden no saber? Porque entre tanto está clarísimo que el feminicidio es un crimen grave que merece una pena, como usted ha dicho, muy elevada. Lo que a veces no saben es que cuando ellos ven que el hecho ha ocurrido fuera de su jurisdicción, simplemente dicen, aquí no es, tiene que buscar usted la dirección de la comisaría. Es que eso no, así no puede atenderse al público. O sea, no, yo no puedo derivarlo porque me lavo las manos, esto no es mi tema. Aquí no pasó, no es mi jurisdicción. Tiene que buscarse la forma de reencauzarlo. ¿Por qué? Porque ellos también pueden dar cuenta, por último, al fiscal, y el fiscal puede reconducir los actuados hacia la policía correspondiente. Pero lo que no pueden es dejar de atender al ciudadano. Y esa es una capacitación que se tiene que dar. Por ejemplo, ¿qué es arresto ciudadano? ¿Qué se hace en el caso de las víctimas de violencia familiar? Tienen que llenar un formulario, inmediatamente se tiene que comunicar al fiscal, hay que buscar evitar que se vuelva a dar algún tipo de situación de violencia. A veces no se les capacita adecuadamente y eso genera pues este tipo de desinformación, que ojo, no se justifica, pero que hay que poner en evidencia para que acabe, porque si no, no mejoramos. Siempre vamos a estar retrocediendo. Estamos empeorando, las cifras al menos son peores que las del año pasado. Vamos a superar largamente el número de 100 feminicidios al término del año y más de 5.000 denuncias por desaparición se habían producido entre enero y julio, de manera que estamos ante cifras que aumentan. Muy bien, el tema es inagotable, pero debo pasar a otros asuntos penales, que es la razón por la que la habíamos convocado, que tiene que ver con una audiencia que está en curso. El juez Richard Concepción Carhuancho, que entre tanto hemos llegado a conocer un poco, si no mucho, está leyendo desde hace horas, bastantes horas, la sentencia de prisión preventiva. No estamos ante un juicio, ante una sentencia, sino se le ha solicitado que se pronuncie ante pedido de la Fiscalía de que se considere que hay riesgo de fuga, hay riesgo de obstrucción a la justicia, que no hay arraigo y que algunas personas, entre los cuales el hermano de la Presidenta de la República, Nicanor Boluarte, su abogado y otras personas vinculadas al Ministerio del Interior, sean sometidos a 36 meses de prisión preventiva. Quisiera que nos diga, por favor, ¿cómo se explica que una audiencia en donde hay que leer una sentencia al cabo de semanas y meses demore tanto? Con mucha pena tengo que decir que este es un claro ejemplo de lo que un juez no debe hacer. ¿Por qué? Porque la audiencia de prisión preventiva, y el código lo establece, debe ser única, debe ser rápida. ¿Por qué? Porque no es un pronunciamiento sobre el fondo. Aquí no se va a definir, y no es labor del juez, definir si estamos frente a una persona culpable o inocente. Lo que él tiene que hacer es concentrar su atención en 3 elementos. Indicios graves de la comisión de un delito, y creo que acá es evidente, sobran los indicios. Y los 2 elementos más importantes son el tema del riesgo de fuga o el peligro de obstaculización en el caso. Ahí es donde tiene que apuntar las baterías y hacer audiencias largas, de días consecutivos, prácticamente semanas, casi meses, es algo inaceptable. O sea, es entrar a un debate innecesario, desgastar al fiscal, desgastar a las partes, pero sobre todo desgastarse el mismo juez e invertir tiempo que pudiera invertir en otras causas de manera innecesaria, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, espero que hoy termine de leer, de dar su resolución sobre el tema de la prisión preventiva, pero obviamente, y esto lo estamos viendo todas y todos los peruanos, esto genera situaciones como que ahora la gente se pregunte, ¿y dónde está el señor Boluarte? Porque claro, ya ha tenido... Dice que hay alguna respuesta. No lo sabemos muy bien, ya surgió todo el comentario. ¿Por qué? Porque claro, si le damos semanas a una persona que está en libertad para que afronte una medida de prisión preventiva, el riesgo de fuga se incrementa con el paso de los días. Porque si se pensaba escapar, tiene más que tiempo de sobra para poder ver dónde se queda, dónde va, cómo iba a darle control policial. Entonces, no tiene ningún sentido utilizar la medida de prisión preventiva y una audiencia de prisión preventiva como se está usando ahora. Explíquenos, por favor, cuáles son los cargos de esta acusación y a quiénes concierne. A él le están imputando organización criminal,
tráfico de influencias y corrupción de funcionarios, a él y a otras personas de su entorno, ¿no? Bueno, él es la persona más representativa de alguna manera. Y ahí ha habido otra polémica también innecesaria que ha fomentado el juez y que además ha dejado una gran complicación a los otros jueces, que es esta inaplicación. Justamente sobre eso quería preguntar. Así es, la bendita inaplicación de la norma de crimen organizado. ¿Y su derecho? A ver, no es un derecho. ¿Qué pasa? La Constitución establece que cuando un juez, en un caso concreto, no para todos, en el caso que está evaluando, observa que hay una norma que va contra la Constitución porque afecta los derechos del investigado o de la persona, entonces puede decir, yo, en respeto de la Constitución y de los derechos, de manera garantista, no aplico esa norma. En este caso concreto, ojo, no se puede para los otros casos. En este caso, no lo aplico. ¿Por qué? Porque aplicarla implicaría, pues, vulnerar los derechos de la persona. ¿Qué ha hecho el juez? Eso se llama, control difuso. Ese es el nombre que recibe y está en la Constitución. Pero en este caso, ¿qué pasa? El juez dice, yo no estoy de acuerdo con la norma de crimen organizado, a mí me parece que está fomentando la delincuencia. Es una opinión que nadie le ha pedido. Que nadie le ha pedido y, por tanto, yo la inaplico, pero ¿cuál es el problema? En contra del investigado, porque eso no lo favorece, al contrario, eso lo perjudica. O sea, es más, quien estaría vulnerando los derechos del investigado por no aplicar la norma más favorable sería en este caso el juez. ¿Está obligado el juez a aplicarle, guste o no, la norma que favorece más al reo? No hacerlo implicaría violar este principio de separación de poderes. El Congreso legisla, el juez aplica las normas. Si al juez no le gusta, tiene otras vías, pero no puede decir las desconozco. Por ejemplo, puede presentar una demanda, bueno, uno puede pedirle al Ejecutivo a través del Poder Judicial presentar un proyecto de ley distinto. Bueno, pero entre tanto, ¿qué hace ante el caso? Lamentablemente no puede hacer nada. Ese es el gran poder que el Congreso tiene. ¿En qué caso se puede ejercer el control difuso que usted dice es un derecho constitucional de los jueces? Cuando se afectan los derechos del investigado, pero no para perjudicar la situación del investigado. El congresista Cavero ha afirmado, no es la primera vez que nos deleita con este tipo de opiniones jurídicas, que si el juez no aplica la ley, podría ser acusado de prevaricato. ¿En ese caso tiene razón? A ver, el prevaricato es una figura dolosa, o sea, a propósito y sabiendo que esto contraviene y que no es conforme al ordenamiento, yo lo hago. Pero el caso del juez Concepción Carguancho no va tanto por esa línea, yo creo que eso es una exageración, porque lo que él está tratando es de rescatar una institución, pero haciendo una interpretación incorrecta. Es más, la Corte Suprema, el juez César San Martín, en el caso de la hermana Orellana, ya evaluó la norma de crimen organizado y lo dijo expresamente. Yo me opongo, esto es pésimo, va a traer consecuencias gravísimas, pero no me queda otra. Y por tanto no la condeno por organización criminal y solamente la puedo condenar por los otros delitos. Y de manera que los congresistas, una figura como el señor Cavero, han votado esta ley, no escuchan argumentos y obligan a los jueces a que tomen decisiones que ellos mismos sienten que favorecen a los criminales. Pero por supuesto, y el doctor San Martín lo ha dicho, ojo, vocal supremo, pero no la ha inaplicado porque no puede. Claro, entonces el juez Concepción Carguancho quiere ir más allá que lo que hace el juez San Martín, pero caramba, no es posible. Y lo que eso va a generar en la práctica es que obviamente la defensa del señor Boluarte termine apelando, reclamando con todo derecho y probablemente esa prisión preventiva que eventualmente se le imponga el día de hoy se anula. ¿Por qué se demora tanto en acabar de leer su sentencia? ¿Qué puede haber? Porque él quiere leer toda la resolución. Y ojo, perdón ahí la precisión, pero ni siquiera podríamos hablar de una sentencia. No es una decisión sobre prisión preventiva. Exacto, es una resolución que define una prisión preventiva. Él está, a ver, ¿qué suelen hacer los jueces? Y es lo que manda el código. Lo que manda el nuevo código es la oralidad. No es me pongo a leer 100 hojas de cuaderno, no. Es resuelvo con los argumentos de manera oral en el momento. Luego puedo notificar la decisión escrita. Pero él lo que está buscando es leer toda la decisión cuando no va a los puntos. Porque no está prohibido hacerlo, pero manifiestamente es innecesario. Es innecesario y va contra toda la lógica del nuevo Código Procesal Penal. Entonces es una incorrecta aplicación de la norma. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué entre las personas acusadas y sobre las cuales se tomará una decisión hay el abogado Mateo Castañeda? ¿Qué tiene que ver el abogado acá con las faltas o los delitos que haya podido cometer el señor Boluarte? Bueno, aquí el tema es que se ha querido mezclar a todos en un solo saco. Se ha puesto todo en uno. Y ya hemos visto que eso no es lo más eficiente si lo comparamos con casos como el señor Hurtado, donde más bien se separó fiscal Peralta
y otros casos del señor Hurtado. Aquí lo que se ha hecho es decir que de alguna manera el señor el abogado Mateo Castañeda habría estado traficando influencias o favoreciendo al hermano de la presidenta con el cargo o con el puesto que le habían dado, que era de abogado de la presidenta. Pero claro, hay que observar que no son figuras tan cercanas. Tranquilamente se pudieron haber separado el caso en 2 expedientes. Y eso hubiera agilizado muchísimo la dinámica. ¿Agilizado? En 2 expedientes no hubiera significado demorar mucho más que la unión. Eso es lo que piensa la Fiscalía. Pero a ver, para que eso se entienda mejor. En un caso como el de Keiko Fujimori, donde hay tantos investigados, ¿qué es lo que termina pasando? Se demoran más. Pero en un caso pequeño, como el de la fiscal Peralta y el señor Hurtado, esto es sumamente expeditivo. Entonces, la Fiscalía debe saber medir en qué casos le conviene juntar y en qué casos le conviene separar. Y también tiene que hacer esa medición en función al juez que le va a tocar. Si yo sé que el juez Concepción Carhuancho se demora un montón, porque prolijo claro, entonces yo mejor separo. Usar la palabra con amplitud, ¿no? Entonces separo, ¿no? Porque también el litigio un poco implica eso, tanto para fiscales como para abogados defensores, poder medir cuáles son las piezas en el rompecabezas y en función a eso actuar. De acuerdo. Por otra parte, usted ha mencionado a la fiscal Peralta, que se haya también implicada en una situación judicial. ¿Cuáles son los cargos contra ella y qué significa que se haya hallado en su cuenta bancaria $500,000? A ella le están acusando por temas de corrupción y eventualmente va a haber también acá un tema de lavado de activos, ¿no? Con esto que han encontrado, con mayor razón. ¿Por qué lavado de activos? ¿Por qué? Porque el lavado de activos justamente busca sancionar, ¿no? O enriquecimiento ilícito, ¿no? Busca sancionar a quienes no pueden justificar los bienes que reciben y terminan teniendo en sus cuentas grandes, como pasa aquí, ¿no? $500,000, grandes cantidades de dinero, pero sin una fuente clara. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? Y ya lo metió al banco. ¿Cómo hizo para meter al banco? Porque, a ver, ¿qué pasa, no? En el Perú, si uno va con $10,000 a un banco, te van a hacer llenar un formato, porque el banco busca controlar y reportar operaciones sospechosas. Entonces, ¿qué pasó en su caso? ¿Cómo es que llegó ese $500,000 y no se reportó como una operación sospechosa? ¿O se reportó como una operación sospechosa? Todo eso lo van a tener que investigar. Muchas veces no se reporta porque utilizan, como pasó en el caso Fujimori con los aportes, pitufos, ¿no? Los llamados pitufos, que van ruleteando y van poniendo de 8.000, 9.000, 7.000 y así se va reduciendo el monto. Entonces, esto va a complicar un poco la situación de la fiscal, pero ojo, no necesariamente en esta investigación. Podría ser que el fiscal, con criterio, diga, ok, la condeno por esta y vamos por otra. No, pero ya la tiene condenada por un tema donde ya además hay un avance. Lo que yo sí creo es que va a repercutir eventualmente en un tema de la prisión preventiva para ella, ¿no? Claro, que no se le había impuesto y que no esto puede ameritar. Es que ahí ¿Por qué? Porque vamos hablando de otros elementos que sumados sí podrían, que es lo que dice el fiscal, ¿no? Dar lugar a pensar que hay un riesgo de fuga. A ella también se le encontró dinero en casa y una maleta ya preparada. No, eso sumado a los 500.000. Todavía estamos en espera de que el juez se pronuncie sobre si hay prisión preventiva o no que le corresponde, ¿no? También se está demorando un poco ahí. Sí, ahí se está demorando un poco. No, pero en ese caso ya se definió el tema, ya se confirmó en la Corte Suprema también. O sea, al señor Hurtado le reconfirmaron la prisión preventiva. Pero ella... perdón, el caso de ella sí, el que le confirmaron ya es a Siucho, ¿no? A ella lo que ha pasado aquí es que 2 jueces han votado que sí, y otros tantos que no, y no hay una resolución en mayoría. Entonces se ha convocado un nuevo juez y se va a una audiencia en noviembre, así es. Noviembre, este mes. Este mes. La semana próxima. Sí, me parece que sí, para definir ya si es que tenemos voto o si hay que convocar un juez más. Romicha, muchísimas gracias por analizar con la objetividad y el rigor que se le reconoce cosas tan diferentes como el feminicidio de Sheila Cóndor, de 26 años, y casos que tienen que ver con la corrupción y el uso del poder y las funciones públicas para enriquecerse, como son los casos que están en discusión a propósito del señor Boluarte y otros, y también de la fiscal Peralta. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos las cosas como son.